No creo que estemos buscando un nuevo espectador, yo creo que el espectador es siempre el mismo, el cliente es siempre el mismo, solo que está segmentado en un modo de consumo que sí ha ido cambiando y se ha alterado muchísimo de un año para otro, y todavía será mayor ese cambio, esa transformación seguramente en los próximos meses, años. Ahora mismo el mundo va mucho más deprisa que antes, pero lo que sí puedo hablar es desde la artesanía, que soy un productor artesano y por lo tanto sigo funcionando exactamente igual que los productores hace 150 años o 120 años cuando el cine se crea. Somos una empresa pequeñita que hemos conseguido diversificar cine y televisión, aunque para nosotros era lo mismo, porque el talento para nosotros es el mismo y seguimos trabajando con el mismo talento, que es capaz de haberse reciclado en narrativas diferentes en muy poco tiempo, y nosotros como productores, por lo tanto, en lo mismo. Seguimos en una productora muy pequeña con 7 personas nada más en plantilla, o sea que eso os podrá dar una especie de idea de cuál es el estatus en el que nos movemos, que es muy pequeño, y hemos sido capaces al menos de subirnos a lo que es en el día a día el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de consumo. Y yo creo que eso no lo determinan no lo determina el Estado, no lo determina un gobierno, no lo determina ni siquiera las propias plataformas, lo determina la tecnología con el consumidor. Y yo creo que la tecnología va por delante nuestro, pero no solamente en cine, en muchísimas otras cosas. Y en televisión, por supuesto. Pero yo creo que es la tecnología la que determina el cambio. Y nosotros todos, los que estamos en esta mesa, los que estáis ahí y obviamente todos los demás, el Festival San Sebastián, todos, tendremos que saber adaptarnos a ese cambio, ¿no? Si no, en ese cambio, en ese viaje, muchos se quedarán fuera. Y yo no quiero ser uno de ellos. Bueno, yo creo que hay una cosa que está clara y es que esta situación nos está obligando a todos a movernos. Está obligando a moverse al exhibidor. Existen nuevas campañas para desarrollar proyectos tecnológicamente mucho más poderosos en exhibición. Fíjate en México lo que ha subido el cine. Fíjate, por ejemplo, el entramado Álamo en Estados Unidos. Es decir, formas distintas de consumir cine en gran pantalla. O sea, las pantallas, los exhibidores tienen que entender que tienen que aportar más, tienen que incorporar tecnología a sus salas también. Por otro lado, también eso está modificando mucho desde el punto de vista de los productores en cómo queremos acercarnos y cómo hemos segmentado ese mercado. Es decir, haces películas grandes para convertirlas en evento para las salas comerciales y haces películas de nicho que distribuyes de una forma distinta, de una forma alternativa, a través a lo mejor de plataformas SVOD. Independientemente de los acuerdos a los que tú llegues con las diferentes plataformas, que pueden ser acuerdos incluso flexibles, no necesariamente de estrenar exclusivamente en sus plataformas sin ningún tipo de ventana theatrical. Lo puedes hacer en casos aislados, con uno o varios territorios, o todos los territorios, o ninguno. Es decir, que tampoco voy a entrar en esa polémica, porque yo creo que pertenece ya a la parte comercial de cada uno de los productores. Lo que sí creo es que nos obliga a todos a movernos. Y cuando digo todos, no solamente significa la producción, significa todos los estamentos, todos los que trabajamos en audiovisual, distribuidores, exhibidores. Nos obliga a ser rápidos, nos obliga a plantearnos el negocio de otra manera. Y yo creo que eso es bueno. Nos obliga a buscar también en el espectador, los que estáis aquí, pues seguramente consuméis cine de formas muy diferentes. Yo tengo una hija que consume cine básicamente en su tablet y no le puedo decir nada. Y ha estado constantemente educada en ir al cine desde pequeña a sala grande. Pero es inevitable en que cada uno, somos seres individuales, consumimos el cine de formas muy distintas. O la música o lo que sea. Yo creo que eso nos obliga a movernos. Yo creo que además aquí hay una persona que ha hecho todas estas cosas. Nosotros lo hicimos a otra escala con gente en sitios, con películas también de pequeñas, de nicho, para estudiar, para aprender. Pero aquí hay una persona como Vincent que ha hecho todo eso y lo ha planteado de manera muchísimo más atrevida, ¿no? Lo ha hecho en Cannes con la película de Ferrara, lo ha hecho, no sé, me gustaría escuchar también por su parte cómo ha sido enfrentarse desde un sitio tan importante como Wild Bunch, como un buque insignia de todo lo nuevo y de los grandes directores europeos y americanos, y extranjeros, perdona, a moverse en esa plataforma, en ese espacio. Yo lo que sí creo que entra ahora mismo en marcha es el tema del Big Data, ¿no? O sea, ahora mismo todas estas plataformas empiezan a analizar cómo funcionan las diferentes películas que adquieren en su propia plataforma, y esto va a originar pues una serie de extrapolaciones, de análisis sobre, mira, funciona mejor. Para empezar, por ejemplo, si tú vendes a Netflix tienes ya un espacio de 190 territorios, ya no estás hablando de cine local. Y no necesariamente tienes por qué estrenar en sala. Puedes perfectamente tener una plataforma muy grande, no convencional, como un festival, ¿no?
festival como este, por ejemplo, o Cannes o cualquiera. Yo creo que también hay, o sea, estamos aprendiendo a comprender que no necesariamente la inversión de P&A en un territorio local va a ayudarnos a que esa película se consuma más en un mercado que ya no es local, que es global. Yo creo que eso por un lado. No todas las películas pueden serlo. O sea, yo he vendido películas en castellano para un mercado global. Hay que ver ahora cómo funcionan esas películas. Obviamente, para mí, los festivales son clave en toda esa estrategia. Pero para otro productor, a lo mejor lo que es clave es efectivamente es el lanzamiento en su mercado local y que esa película pues que rompa todos los récords posibles, ¿no? O, por ejemplo, como ha sucedido esta semana en un mercado tan extraño y tan nuevo para todos nosotros como es China, que una película que en España tampoco funcionó especialmente bien y como a contratiempo, se convierta en la segunda película de recaudación más grande de este mes en un territorio como el chino. Es decir, que el mundo ya es finito. Las plataformas ya están analizando y extrapolando esas adquisiciones y estudiándolas. Pues mira, funciona mejor el thriller o la comedia. En Latam funciona muy bien el castellano en estas cosas. Y estos directores, eso tiene un peligro también conlleva, ¿no? Que de repente van a empezar, pues mira, yo le compro más a compro más de ternera, menos de pescado y más hortalizas que tal. Eso va a suceder también, lo sabemos. Pero estamos todos aprendiendo en esto. Y lo que sí es cierto es que va a modificarlo. O sea, el mercado también ha cambiado. El mercado ya no es local, insisto. A lo mejor lo era hace 5 años, ahora ya no lo es. El nicho es global, de hecho, ahora. Sí. Los nichos son globales y se producen. Sí, los micronichos globales, que, por ejemplo, el terror o el género. O determinado director, como ha dicho Vincent. O sea, un tipo como, no solo Godard, sino muchos de los directores que están aquí ahora mismo en esta ciudad, en San Sebastián. Ellos mismos son su propio nicho. Son su propio nicho en un mercado que cada vez ve más cine. Es que realmente lo curioso es que esto, que no lleva directamente a nuestros bolsillos o a los bolsillos de los directores o de los creadores, es la revolución del nicho. O sea, nosotros somos nuestro propio nicho. Tenemos que saber, de alguna forma, manejarlo y manejar nuestra economía. Bueno, yo creo que es un producto absolutamente muy ambicioso y absolutamente genial. Yo creo que el siglo XXI ya sabemos que es el siglo de la narrativa televisiva, que incluso lo llamamos televisión, pero ya no es televisión. O sea, que yo creo que está muy mal llamado televisión. Y que ejemplos como el Handmaid's Tale lo vamos a seguir viendo todos los años. Y que es el gran milagro, ¿no? Cosas que parecían muy difíciles, poco accesibles, sofisticadas, en exceso, pues están dejando atrás a la narrativa de 90 minutos. Yo creo que es no te voy a decir el enemigo porque no lo es, pero el competidor principal del cine es la televisión. O sea, es la ficción televisiva, perdón. No quiero ni siquiera utilizar la palabra televisiva, ficción. ¿Vale? En España ha habido un caso, un fenómeno, voy a intentar meter mi morcilla porque estoy en publicidad, en promoción de La Llamada y de los Javis, pero es el caso Fluxer en España con Paquita Salas, ¿no? Que se ha convertido en una revolución en un territorio local tan pequeño como es España y que bueno, que nos ha dejado a todos, o sea, arrasó con los premios Feroz, arrasó con un montón de adhesiones sobre todo y que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es decir, algo que seguramente no era un producto convencional se convierte de repente de la noche a la mañana en algo que todo el mundo estaba dispuesto a adquirir a cualquier precio, ¿no? Y eso es algo que va a seguir sucediendo siempre, ¿no? Es como la gran sorpresa. Y tú hablas del Big Data como dándonos muchísimo miedo. El Big Data viene. Pero en realidad el Big Data es lo mismo que las conclusiones a las que llegan los grandes estudios cuando franquician un producto y hacen la versión 12. ¿No? Es decir, es un poco analizar los números y los números te llevan a arrojar conclusiones y las conclusiones son que repites de forma casi constante el éxito de una primera lanzamiento, ¿no? Pues yo creo que no. Yo, fíjate, soy bastante más optimista. Yo pienso que sí, que se seguirán haciendo infinidad de temporadas de series exitosas, pero también se dará espacio y cabida o sea, es que no puedes vivir constantemente de franquicias. O sea, tienes que, no sé, abrir camino con cosas más pequeñas y que efectivamente serán plataformas muy pequeñas, igual que son productores muy pequeños o no tan pequeños, igual que serán con ayuda del Estado o a partir de la ayuda de los festivales y de las diversas plataformas de guión que hay en cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que es un producto diversificado, pero sí, me parece muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Sobre todo que ese distingo entre
ficción y narrativa 90 minutos. Todo esto es realmente, hay algo nuevo en todo esto también. Hay una nueva masa de público. Sí, hay una nueva masa de público, efectivamente, que está haciendo competir, también. Yo me gustaría saber hasta qué punto los del cine, que ya estamos dando el tránsito a lo otro, vamos a aprender de eso para modificar el cine que se va a hacer en el futuro. Yo creo que inevitablemente va a ser así, porque ahora cada vez te encuentras más con guionistas de nueva ficción, actores de la nueva ficción, y todo eso de alguna forma va a crear esa mutación, ¿no? O sea, por ejemplo, en la experiencia, hoy presentamos aquí en San Sebastián una serie que se llama Vergüenza. Cuando hablas de nuevos creadores, yo creo que pueden ser nuevos creadores en ese formato. Por ejemplo, es el caso de Juan Cabestany y Álvaro Fernández Armero. Los dos vienen de sitios muy distintos. Uno viene del low cost, del cine más comprometido, más complejo, y el otro viene de grandes éxitos comerciales tradicionales en España. Los dos se han unido para hacer una serie que es absolutamente distinta a todo lo que se ha hecho en España. Y cuando decidí pasársela a Julio Rebordinos para que la viera, sabiendo que en la vida habían pasado por aquí una serie, y menos una temporada completa de una serie, es decir, que la gente va a ver 5 horas, 4 horas y media sentados en una silla como esa sin parar, me di cuenta, lo hice porque no por ser el primero o por intentar agitar o provocar, sino porque creía que la propia temporada, independientemente de los capítulos, tenía un sentido, contaba una historia en 4 horas y 20. Y que esa historia tiene un arco, y que ese arco, que es lo que a mí me conmovió para poder hacer la serie, pues era algo que quería compartir con el comité de San Sebastián y que había previamente compartido con Movistar, que fueron los que apostaron por hacer esto, ¿no? Lo cual me parece bastante atrevido, ¿no? De hecho, fue la primera serie que entró a producirse y a rodarse por parte de Movistar, del nuevo equipo y de este fantástico lote de proyectos y de nuevos excitantes series que están desarrollando juntos. Le dimos la oportunidad a unos tipos de hacer una cosa que no se había hecho nunca en España. Yo creo que eso es dar acceso a nuevos creadores o a nuevas fórmulas, a nuevas historias. Y yo creo que esto para mí hoy es muy excitante. Es mi primera serie. Ahora tengo otras muchas, haré otras muchas, espero, pero es mi primera serie sin haber tampoco traicionado los postulados de lo que me gusta a mí. Es decir, seguramente no hubiera otro productor español que pudiera hacer esa serie. O sea, que de alguna forma la identificación del producto con los creadores y con quien estamos detrás es total. Y por eso pienso que lo más bonito de este siglo es que vamos a asistir a una mutación. Y esa mutación es muy excitante. Ni siquiera ahora mismo somos conscientes. Yo estoy hoy aquí y te digo, dentro de 3 horas cojo un vuelo para irme a un preestreno de una manera, de una forma más convencional, pero me parece que los dos mundos, como decía Vincent, están conviviendo, no nos estamos dando cuenta de ello. Yo creo que en cualquier caso la sala va a pervivir, ¿no? De alguna manera. Técnicamente va a ser más completa, la experiencia tiene que ser mucho más completa todavía, más inmersiva, pero que el espectador de cine, independientemente de la edad que tenga, es alguien que quiere compartir con otra gente en la misma sala una experiencia, ¿no? Igual que el de conciertos o el de música, ¿no? Puedes escuchar la música en tus casos, pero también quieres compartirla con otra gente que opina lo mismo y además quieres salir de casa también, ¿no? O sea, que esa experiencia no creo que desaparezca. Yo creo que el consumo se va a multiplicar, es inevitable. O sea, hay muchísimo contenido, va a competir muchísimo y se va a diversificar, a pluralizar. Estamos en la edad de oro del contenido de ficción. Estamos viendo cosas, historias que nunca se habían dado. Estamos asistiendo a un momento absolutamente revolucionario en las historias, en los creadores. Y yo creo que los festivales de cine van a cobrar muchísimo protagonismo en todo esto. Yo creo que son clave, no solo para filtrar o para orientar o vehicular el tipo de cine que están ellos lanzando, ¿no? Pero son también plataformas necesarias para llegar al espectador, ¿no? Y no soy nada bueno haciendo este tipo de profecías, ¿no? Pero creo que la transición es una transición que tecnológicamente va a ser muy completa.
Yo creo, en primer lugar, efectivamente, lo primero fácil decirte, no, bueno, el IVA va a bajar, efectivamente, va a ser, al final, es un euro y veremos cómo se aplica y quién lo aplica también, ¿no? A ver, yo siempre he pensado y lo ves claramente cuando vas a una sala de cine, ¿no? O sea, ahora mismo acabo de estrenar una película que se llama Verónica y veías que los picos importantes, que ha ido afortunadamente muy bien en sala, y veíamos que los picos importantes eran los miércoles. Una película dirigida que han conseguido preferentemente en personas muy jóvenes. Ha funcionado al final porque los dos públicos hemos conseguido incorporar a los dos públicos, ¿no? El público adulto, que es un público mucho más, en el caso de en España, es un público mucho más fidelizado por la sala, y el público joven, que es un público cuyo nivel adquisitivo es muy bajo. Y entonces eligen 2 películas al mes, o una, como muchísimo. Suele ser siempre una película americana. Y en el caso de nuestra película, pues la han consumido los miércoles. O en la fiesta del cine, que se llama eso porque es jauja y todo el mundo acude a verlo, ¿no? Pero sí, es una buena pregunta. Es como que al final estamos limitando el acceso a la sala por su precio a un público adulto. Entonces, como casi la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Los adultos van al cine, entonces consumen determinado tipo de películas. Cuando yo he lanzado películas de Vigalondo, de directores más del target joven, pues al final me he estrellado. Me he estrellado en la sala. Las películas han funcionado en plataformas digitales y todavía no habían llegado, es decir, que no han funcionado. Eso no me ha disuadido tampoco de seguir haciendo y apoyando películas de gente que considero mis contemporáneos, con los que me gustaría seguir trabajando. Pero es verdad que la sala se ha convertido en un reducto en España para un público adulto que consume películas, cuando digo adulto es a partir de los 30 años, 35 años, que consume películas de determinadas características, de determinados directores, de determinadas historias. Y es cierto que digamos que están de alguna forma, o sea, hemos segmentado tanto el mercado que al final el cine español son películas para esa gente. O sea, qué buena pregunta. ¿Las plataformas digitales conseguirán, nuestras nuevas plataformas, avanzar y alimentar a ese espectador joven que se acerque, que le pierda el miedo, que puedan apoyar a sus directores como hicieron los americanos con el cine de los 70? No lo sé, me encantaría saberlo. Eso es para mí una de las grandes incógnitas, para mí como productor y como empresario. O sea, yo muchas veces digo, pero ¿hacia dónde tengo que tirar? Si es que al final lo que tiro es para un cine globalizado, que se pueda vender aquí y fuera, pensando que España es un territorio más. Pero me da un poco de pena, me da un poco de pena. ¿Es el dinero, es el billete la única razón? Es como tú estás formulando la pregunta. Creo que no. Creo que no. Pero es una razón muy importante. Ahora mismo es la razón que está haciendo que determinados directores pues tengan unas muy pocas posibilidades en conseguir un estreno en sala, en que ni siquiera la nueva ley les permita hacer su primera película, y están recluidos en un sistema en el que solo a través de la coproducción, de foros en festivales, con enormes y muy buenos guiones, puedan llegar a ver algún día la posibilidad de hacer su película, obviamente con unas características y con un presupuesto muy reducido. No tengo solución para esto. Yo sí te digo, como Apache, hago las dos cosas. Intento, por supuesto, buscar siempre la posibilidad de que esas películas manejan un lenguaje universal que pueda verse fuera. Y no necesariamente en inglés. Lo hemos hecho en el pasado, hace 15, 20 años, lo hemos ido abandonando para buscar nuestra identidad. Y pues ahora lo haremos a lo mejor en el mercado chino, o lo haremos en un mercado mucho más segmentado, como hemos dicho. El espectador es el mismo, lo tenemos que buscar y tenemos que darle la posibilidad de ver esa película en plataformas o de maneras distintas. Sala, plataforma, X, festival, lo que sea. Pero sí, la pregunta es eso. Está bien planteada. Los cines ahora mismo, cuando tú vas, estás acostumbrado a ir al cine los lunes, los martes, los jueves, ves que realmente el público es el mismo. Es un público adulto, preferentemente femenino, porque el público femenino, ojo, es el que consume cultura, es el que apoya la cultura realmente. No creo que solamente en este país, en todos los países. Es un público que es mucho más, se alimenta mucho más de cine y cultura y apoya nuestro cine también. Pero sí, es así.